Ok. Jane Wilson. ¿Vale? Su nombre. Jane y su apellido Wilson. Oh, ¿dónde está Ivana? Ahora va a entrar. Ok, vamos a volver. Right. Jane Wilson. Su nombre es Jane y su apellido Wilson. Gets up. Se levanta. Gets up. ¿Ok? ¿Por qué tenemos aquí un S? Porque Jane Wilson es como he or she. Sea un nombre de una chica, she. Hombre, he. ¿Ok? Eso porque he Ok. añadido S. Porque siempre he, she, it's en present simple tenemos que añadir S. Gets up at 4:30. ¿Qué significa 4:30? Mm, 4:30. 4:30. 4:30. Half, half past 4. Every morning, cada mañana. Mira tú, cada mañana se despierta, se levanta a las 4:30. Madre mía. Every morning, cada mañana. Has a quick breakfast. Has a quick breakfast. Él come su desayuno rápido. Breakfast. And leaves, verb to leave, leave en español es irse. Leave the house. ¿Ok? Right. House, la casa. Y sale de la casa. Why so early? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano? Ok, vamos a ver. This 14-year-old girl, esa chica de 14 años, tú también tienes 14 años, ¿no? How no, old yo are you? tengo 13. 13, okay. This 14-year-old girl, esa chica de 14 años, has her first, tiene su primer first swimming practice. Swimming practice, swimming es nadar. Práctica at 5:30. 5:30. A las 5:30. At 5:30 tiene práctica del swimming. In the morning, de la mañana, a las 5 de la mañana. 5:30 de la mañana. Jen is talented swimmer. Entonces ella tiene talento de nadar. And she hopes, ella quiere, en español, hope, más que quiere, ella, em, no tengo la palabra exacta en español. Hope es más que quiere, quiere algo que hacerlo en el futuro. Hope, hope, wish, en español no me sale, vale. Quiere representar, to represent the USA, que quiere representar Estados Unidos in the next Olympics, en los Juegos Olímpicos que vienen. That means, eso significa 2 visits to the swimming pool a day. Oh my God. Eso significa ella visita 2 veces al día la piscina. 4 hours of practice. Y practica horas. In the morning, por la mañana. And hours of practice. Y practica también horas por la tarde. And go. Paragraph number 2. It isn't easy to train. No es fácil de entrenar for the Olympics. Entrenar para los Juegos Olímpicos. And go to school. Eva y ir al cole like other students, como otros alumnos. That's why, eso porque Jane doesn't go to school. Jane no va al cole. She is a homeschooler. Ella estudia, home es
casa, school ¿cómo tiene escuela en su casa? Estudia desde su casa. She learns at home. Ella estudia en su casa. And why she is traveling. Y cuando viaja to swim para nadar competition. Okay. More and more athletes, otros atletistas in the USA, en Estados Unidos, are leaving school, salen del cole, to become homeschooler, para ser homeschooler, que estudian desde casa. Homeschooling is more flexible, flexible más, than traditional schooling, más que el cole tradicional. So athletes, atletistas, atléticos, athletes can train, pueden entrenar hard, duro, at their sports, en su deporte, and also get a good education, y también tienen una educación buena. In other subjects, in otras materias. Often, a menudo, the athlete's mother or father, padre o madre del atleta, is their teacher, es su profesor. And special homeschooling academies, hay academias también del homeschooling, provide learning materials, ¿ok? Proporcionar, estudiar materias, teaching, help, and advice. Enseñan, ayuda y también consejos, advice. ¿Ok? Okay. So, how does Jane feel about her homeschooling experience? Entonces, ¿cómo siente Jane sobre sus estudios en casa, su experiencia de sus estudios en casa? It's fantastic. Ella ha dicho fantástico. In the past, en el pasado, I was always tired. Siempre yo estaba cansada. I ran from swimming practice. Yo corro de un swimming practice, práctico de nadar, de natación, to swimming practice. Correr para ahí para acá. I didn't have much time for homework. No tenía tiempo para mis deberes or friends, amigos. Now, ahora, my mom and I, mi madre y yo, decidimos when to have lessons, and we know how much time. Cuando tenemos lessons, curso, and we know how much time, nosotros sabemos cuánto tiempo I need for each subject, por cada materia. When I'm tired, cuando yo estoy cansada, I can have a rest. Yo puedo descansar and study later, and estudiar después. Also, también, homework isn't a problem. Deberes no son problema porque my lessons are homework. Porque mis cursos son deberes. And what about friends? Ellos preguntan a esa chica. ¿Y por tus amigos y eso? Well, o sea, of course. Sí, por supuesto. I don't see friends at school. No veo amigos al cole. Jen explains, ella explica, but I have got more free time. Yo tengo más tiempo libre in the evenings, por las tardes, and at the weekends, y también fin de semana. I have a great social life. Yo tengo una vida sociable
Great. Perfect. ¿Has entendido el texto? Sí. Are you sure? ¿El texto habla de qué? Es decir, resumiendo. De la educación en casa Vale, ¿de quién? Porque de, ¿quién de hay? una niña. ¿Cómo se llama? Gracias. Se llama Jen. Jenna Wilson, ¿Cuántos años tiene? How- 14, Ok, 14. Vale. ¿Ella qué practica? ¿Qué deporte practica? natación. Natación. Va. ¿Tiene amigos? Mm, sí. Sí, tiene amigos. Estudia desde casa. Vale, perfecto. Vamos a ver las preguntas. Ok, true or false? Trick the sentences true or false, then correct the false sentences. Number one. ¿Puedes leer, Ivana? Can you read? Em, Number- Jenna has swimming practice in the morning. Ella tiene la práctica por la mañana. Jane has Sí, swimming practice early in the morning. Sí, ella. ¿A qué hora se levantó? a las 4. 4:30. Okay. Number two. So number one, true. Number two. Jenna always study in her house. Yes. True. También en una academia, ¿no? Academia Sí. Vale, entonces no estudia en casa porque es una pregunta un poco, no es clara. Vale, no pasa nada. Nos vamos a decir true porque homeschooling, entonces estudia en su casa. Number three, entonces tienes razón. Number three, Number 3. eh, Homeschool athletic only learn about her sport. homeschool athletes only learn about their sports. Siempre estudian solo sobre, por ejemplo, lo que practican, deporte. True or false. ¿Estudian todo o solo estudian cosas de su deporte? No, estudian todo, ¿no? Ok, sí, true. So, entonces, no, entonces aquí false. Yes? Yes. Ok. Number four, homeschooler. ¿Puedes leer number four? And homeschooler mother Homeschooler. most why their Why is there learning material. materials? Homeschooler mothers must write their own learning materials. Homeschoolers mother. Madres de la gente que estudian desde casa tiene que escribir their own learning materials or no?